Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo un problema de balance de materia en evaporador, de triple efecto. Bueno, comencemos. Evaporación de triple efecto. En un proceso para concentrar sal se utiliza 3 evaporadores. Se realiza el siguiente proceso. A un primer evaporador se alimenta de una solución de sal al 10%, de este se extrae una corriente de agua evaporada y una corriente de fondos con 16% en peso de sal. La corriente de fondo se envía al segundo evaporador, de donde se extrae 500 kilogramos sobre hora de agua evaporada y una corriente de fondo con 25% en peso de sal. La corriente de fondo se envía al último evaporador, se obtiene una concentración final de sal de 50%. Determine la corriente de alimentación, corrientes intermedias, y corrientes de vapor. En el problema, da a entender de que una solución de sal de 10% se va a concentrar hasta un 50%, utilizando 3 evaporadores, y que se va a determinar la corriente de alimentación, las corrientes intermedias, y las corrientes de vapor. A continuación, se empieza a resolver el problema. Como primer paso, se diseña el diagrama de proceso. Aquí está el diagrama de proceso para concentrar la sal, evaporador de triple efecto, donde se tiene, corriente de entrada, corrientes de vapor, corrientes intermedias, y una corriente de salida de producto. La corriente de alimentación es F, las corrientes de vapor son V, las corrientes que salen de cada evaporador son L, las fracciones másicas de la sal son XF, X1, X2, y X3, y todas las XW son fracciones másicas de agua. El siguiente paso es sustituir los datos, de fracción másica de sal, y la corriente de vapor que sale del segundo evaporador, en el diagrama de proceso. Aquí ya se tiene los datos ya sustituidos que da el problema. Se puede conocer las fracciones másicas del agua. Se sabe que la sumatoria de las fracciones másicas es igual a 1, en este caso solo hay 2 fracciones, la fracción de la sal y la del agua, entonces la suma de la fracción de sal más la fracción del agua es igual a 1, despejando la fracción de sal, que está sumando, pasa a restar. Con esto ya se puede conocer las fracciones másicas de agua en cada corriente, ya que se conocen todas las fracciones másicas de sal en cada corriente. Sustituyendo las fracciones másicas de sal, se obtiene las fracciones másicas de agua. Ahora se prosigue a sustituir los datos en el diagrama. Aquí ya se tiene sustituidos las fracciones másicas de agua. El siguiente paso, es realizar los balances de materia, en cada evaporador. Primero empezaré con los balances de materia, en el segundo evaporador debido a que se conoce las fracciones másicas de sal, y de agua, en cada corriente, y también se conoce una corriente que es la de vapor. Realizando los balances de materia en el segundo evaporador. Primer balance, balance de sal. El balance de sal es la entrada de la corriente donde entra la sal, igual, a la corriente de salida por donde sale la sal, cada corriente multiplicando por la fracción másica de la sal entra en la corriente, L1, y sale en la corriente L2. Con esto ya se tiene el balance de sal, sustituyendo las fracciones másicas de sal en el balance de sal, ahora despejando 0.16 que está multiplicando pasa a dividir, obteniendo que L2 igual 0.64, por L1. Segundo balance, balance general. El balance general es la entrada, igual, a todas las salidas. Ya identificado la entrada L1 y las salidas B1 y L2, se tiene el balance general. Ahora despejando L2, que está sumando pasa a restar a L1, sustituyendo L2, y el valor de B2, en el balance general, realizando la resta, 0.36 está multiplicando pasa a dividir, obteniendo el valor de L1, igual, 1388.88 kilogramos sobre hora. Ya encontrado el valor de L1, se sustituye para encontrar L2. L2 es igual 888.88 kilogramos sobre hora.
Tercer balance, balance de agua. Este balance es parecido al balance general porque el agua entra en la corriente L1 y sale en las dos corrientes, V2 y L2. Lo que hace diferente es que cada corriente está multiplicado por la fracción másica del agua. Bien, aquí tenemos el balance de agua, sustituyendo los valores, obteniendo un resultado igual, que es decir, está correcto, los valores obtenidos. Ya obtenido, los valores de L1 y L2 se prosigue, a sustituir los valores, en el diagrama de procesos. El siguiente balance, es en el evaporador 1. Balance de materia en el primer evaporador. Primer balance, balance de sal, identificando dónde entra la sal y por dónde sale, entra la corriente F y sale en la corriente L1, con esto ya se tiene el balance de sal. Como vemos el balance de sal, el único que se desconoce es F, entonces despejando, XF, que está multiplicando pasa a dividir, sustituyendo los valores, se obtiene que F, es igual, 2222.208 kilogramos sobre hora. Segundo balance, balance general. El balance general es la entrada, igual, a todas las salidas, entrada, F, salidas, V1 y L1, con esto ya se tiene el balance general, se desconoce el valor de V1, pero se conoce, F y L1, entonces se despeja L1, esta sumando pasa a restar, a, F, sustituyendo los valores, obteniendo que V1, es igual, 833.328 kilogramos sobre hora. Tercer balance, balance de agua. Este balance es parecido al balance general porque el agua entra en la corriente F y sale en las dos corrientes, V1 y L1, lo que hace diferente es que cada corriente está multiplicado por la fracción másica del agua. Bien, aquí tenemos el balance de agua, sustituyendo los valores, obteniendo un resultado igual, que es decir, está correcto, los valores obtenidos. Ya obtenido los valores de F y V1 se prosigue a sustituir los valores en el diagrama de procesos. El siguiente balance, es el en evaporador 3. Balance de materia en el tercer evaporador. Primer balance, balance de sal, identificando dónde entra la sal y por dónde sale, entra en la corriente L2 y sale en la corriente L3, con esto ya se tiene el balance de sal. Como vemos el balance de sal, el único que se desconoce es L3, entonces despejando, X3, que está multiplicando pasa a dividir, sustituyendo los valores, se obtiene que L3, es igual, 444.44 kilogramos sobre hora. Segundo balance, balance general. El balance general es la entrada, igual, a todas las salidas, entrada, L2, salidas, V3 y L3, con esto ya se tiene el balance general, se desconoce el valor de V3, pero se conoce L2 y L3, entonces de despeja L3, esta sumando pasa a restar, a L2, sustituyendo los valores, obteniendo que V3, es igual, 444.44 kilogramos sobre hora. Tercer balance, balance de agua. Este balance es parecido al balance general porque el agua entra en la corriente L2 y sale en las dos corrientes, V3 y L3, lo que hace diferente es que cada corriente está multiplicado por la fracción másica del agua. Bien, aquí tenemos el balance de agua, sustituyendo los valores, obteniendo un resultado igual, que es decir está correcto, los valores obtenidos. Ya obtenido los valores de L3 y V3 se prosigue a sustituir los valores en el diagrama de procesos. Los siguientes balances son los últimos, es el balance general de materia en todo el proceso. Para realizar los balances generales de agua, sal, y general, es la entrada, igual, a todas las salidas, las corrientes intermedias no se toman en cuenta, porque la misma palabra lo dice, son corrientes intermedias, no son salidas, se continúa a realizar los balances generales en todo el proceso. Balance general de materia en todo el proceso.
Primer balance, balance general. El balance general es la entrada, igual, a todas las salidas, entrada, F, salidas, V1, V2, V3 y L3. Con esto ya se tiene el balance general, sustituyendo los valores, obteniendo el resultado que vemos que si se cumple la igualdad. Segundo balance, balance de sal, identificando dónde entra la sal y por dónde sale, entra en la corriente F y sale en la corriente L3, con esto ya se tiene el balance de sal, sustituyendo los valores, vemos un resultado exitoso. Tercer balance, balance de agua. Este balance es parecido al balance general porque el agua entra en la corriente, F y sale, en las corrientes, V1, V2, V3 y L3. Lo que hace diferente es que cada corriente está multiplicado por la fracción másica del agua. Bien, aquí tenemos el balance de agua, sustituyendo los valores, obteniendo un resultado de igual forma exitosa. Ya se llegó a la resolución del problema, se obtuvo los resultados de la corriente de alimentación, las corrientes intermedias, y las corrientes de vapor. Espero que les haya gustado. Si es así, no te olvides de suscribirte, darle me gusta, y compartir con tus amigos. Cualquier duda dejen en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima.